¿Qué es lo que más deseas? Piénsalo un momento. Puede ser dinero, puede ser éxito, puede ser una casa mejor, puede ser reconocimiento, puede ser salud, puede ser amor. Y ahora imagina que lo consigues. Todo. Sin esfuerzo, sin espera, sin duda. Simplemente formulando el deseo. Eso exactamente es lo que propone una novela extraordinaria de Robert Louis Stevenson, El diablo en la botella. La historia comienza en Hawái. Un joven llamado Keawe visita San Francisco. Allí encuentra una casa magnífica. Una casa que parece resumir en sí misma todo lo que una persona podía desear. Mientras observa la casa, conoce al propietario. Y Stevenson introduce una observación extraordinariamente importante. Dice, Keawe contemplaba al hombre, el hombre contemplaba a Keawe, y cada uno envidiaba al otro. La frase es breve, pero contiene una verdad profunda, esencial, porque tendemos a pensar que la felicidad está siempre en otra parte. El pobre cree que será feliz cuando tenga dinero, el desconocido cuando tenga éxito, el enfermo cuando recobre la salud, el soltero cuando se case. ¿Y cuántas veces quienes tienen eso siguen mirando a los otros con la misma sensación de carencia? No era eso. La felicidad siempre está un poco más lejos, un poco más allá. El dueño de la casa le enseña entonces el secreto de su fortuna. Se trata de una botella extraña, una botella de cristal lechoso, irisado, en cuyo interior se mueve una especie de llama que es en realidad un diablo. Y ese diablo concede cualquier deseo al propietario de la botella. Dinero, fama, poder, casas, tierras, lo que quiera. A cambio, solo existe una condición. Si el propietario muere en posesión de la botella, irá al infierno. Y además hay que venderla siempre por un precio inferior al que se pagó para comprarla. El hombre le propone a Keawe que compre la botella. Keawe compra la botella. Al principio tiene miedo. Intenta deshacerse de ella, romperla, perderla. Todo inútil, la botella siempre vuelve. Y el poder de la botella es real. Pide recuperar el dinero que le costó comprarla y lo recupera. Pide riqueza y la tiene. Pide una casa magnífica y la obtiene. Desde fuera se ve un hombre afortunado. La vida le sonríe. Todo le sale bien. Si nos fijamos, Stevenson está haciendo una especie de experimento. Coge la idea que tenemos de felicidad y la lleva al extremo. Porque solemos pensar que nuestros problemas tienen una causa concreta. Si tuviera más dinero, si encontrara pareja, si tuviera más salud, si viviera en otro lugar, entonces sería feliz. La botella convierte esos condicionales, si tuviera, en realidades. Lo concede. Y entonces aparece una cuestión interesante. Mucha gente lee esta historia como una crítica a la codicia. Pero yo creo que Stevenson está haciendo algo más profundo. No está criticando simplemente el deseo. Después de todo, hay deseos legítimos. Es razonable querer una buena casa, es razonable querer prosperar, es razonable querer seguridad para uno y para quienes ama. La cuestión no es esa, la cuestión es si esas cosas pueden por sí mismas sostener una vida auténticamente humana. Porque Keawe consigue exactamente lo que había deseado. Y sin embargo la historia todavía no ha empezado. Lo decisivo vendrá después, cuando aparece Kokua y cuando Keawe descubre que hay algo que le importa más que todo lo que puede ofrecerle la botella. En un momento de la historia aparece Kokua y es interesante observar lo que ocurre. Hasta ese momento Keawe había conseguido todo lo que deseaba. Tiene dinero, tiene una casa magnífica, tiene tierras, tiene una posición envidiable y sin embargo Stevenson no considera que eso sea la culminación, el final feliz de ninguna historia. Es el comienzo de la historia. La historia comienza cuando aparece una persona, Kokua. En esto conviene detenerse, porque a veces podemos confundir la casa con el hogar. Una casa es un edificio, puede ser grande, pequeño, lujoso o humilde, pero un hogar es otra cosa. El hogar aparece cuando hay alguien con quien compartir la vida. Por eso una persona puede vivir en una casa magnífica
y sentirse profundamente sola. Y otra puede vivir en una casa modesta y sentir algo muy parecido a la plenitud. La diferencia no está en las paredes, la diferencia está en los vínculos, la diferencia está en las personas. Keawe había conseguido una casa magnífica gracias a la botella, pero el hogar llega con Kokua. Y eso nos permite comprender algo importante. Hay bienes que podemos conseguir, que podemos comprar, y otros que no. Podemos comprar una vivienda, no podemos comprar una amistad. Podemos comprar compañía, pero no podemos comprar el amor. Podemos comprar placer, pero no podemos comprar la entrega libre de otra persona. Y precisamente esas cosas que no podemos comprar, que la botella no puede darnos, son las más valiosas. Stevenson podía haber escrito una historia sobre la riqueza, pero al final escribe una historia sobre lo que no podemos comprar con dinero. Keawe y Kokua están a punto de casarse, y entonces la historia introduce un giro inesperado. Keawe descubre que tiene lepra. Eso significa la muerte social, imposibilita su matrimonio, bloquea el futuro. Aquí la novela cambia de dirección. Hasta ahora Keawe había usado la botella para mejorar su situación, pero ahora quiere algo distinto, quiere a Kokua, y aquí hay una diferencia fundamental, porque hay una diferencia enorme entre querer algo para sí mismo, que desaparezca la lepra, y querer algo para alguien a quien se ama. Hasta aquí el deseo ha ocupado el centro de la escena. La botella satisfacía deseos. A partir de aquí el amor es el centro. Y eso modifica la lógica de la historia. Ahí Keawe, que después de obtener grandes riquezas se había deshecho de la botella y había alejado de sí la posibilidad de condenación, dice lo siguiente: una vez desafié al diablo para conseguir una casa. ¿Y no voy a enfrentarme con él nuevamente para obtener a Kokua? Ahí se ve el contraste. La casa era importante, pero Kokua vale infinitamente más. Y de la mano de la historia podemos plantearnos: ¿qué ocurre cuando encontramos algo en nuestra vida que valoramos más que nuestra propia vida? ¿Qué ocurre cuando encontramos algo en nuestra vida que valoramos más que nuestra comodidad? ¿Qué ocurre cuando encontramos algo que vale más que nuestro bienestar? Más aún, ¿qué ocurre cuando en nuestra vida aparece alguien que vale más que nosotros mismos? Porque mientras no ocurre eso, vivimos dentro de una lógica relativamente sencilla, al alcance de la botella. Sopesamos beneficios e inconvenientes, ganancias y pérdidas, lo que obtenemos y lo que arriesgamos. Pero cuando aparece una persona así, la lógica cambia. Empezamos a aceptar sacrificios que antes habríamos considerado absurdos, a soportar cargas que antes habríamos evitado, a correr riesgos que antes nos habrían parecido insoportables. Y eso es lo que empieza a ocurrirle a Keawe. Eso es el amor. Quien lo probó lo sabe. ¿Y qué entiende Stevenson por amor? La respuesta es sorprendente porque no habla de sentimientos, de emociones intensas. No habla de romanticismo, habla de sacrificio. Keawe está dispuesto a condenar su alma por Kokua. Según avanza la historia, ocurre que Kokua estará dispuesta a condenar su alma por Keawe. Este movimiento se da un par de veces. Ambos están dispuestos a condenarse con tal de salvar a la persona a la que aman, por encima de sí mismos, eternamente. Y esta me parece una intuición genial, profunda de la novela. Porque a veces se suele identificar el amor con lo que recibimos, con lo que nos hace sentir bien, con lo que nos proporciona seguridad, compañía. Pero Stevenson dirige la mirada en otra dirección. La pregunta no es ¿qué recibo? ¿Qué me da? ¿Cómo me hace sentir? La pregunta es ¿qué estoy dispuesto a entregar? No cuánto me beneficia el otro, sino cuánto vale el otro para mí. Keawe y Kokua siguen amándose, siguen juntos, siguen luchando el uno por el otro, pero la amenaza de la botella está siempre delante de ellos. Y entonces Stevenson describe algo que todos hemos experimentado alguna vez. Cuando están juntos son capaces de resistir, hablan, rezan juntos, se acompañan, pero cuando se quedan solos aparece el miedo.
hay una escena especialmente hermosa y dolorosa. Uno de ellos se queda dormido y cuando despierta encuentra al otro llorando, o descubre que se ha ido porque no soportaba estar allí. La desgracia sigue siendo la misma, nada ha cambiado. Y sin embargo, todo ha cambiado, porque ahora no están solos. Y eso es profundamente humano. Hay dolores que nadie puede sufrir por nosotros. Hay miedos que pertenecen a nuestra intimidad más profunda. Pero la compañía del otro, la acogida, modifica profundamente nuestra relación con eso. No elimina el sufrimiento, no hace desaparecer el problema, no borra el peligro, pero lo vuelve soportable. Quizá por eso buscamos amigos, quizá por eso buscamos formar una familia, quizá por eso todos necesitamos un hogar. No porque nos libre de todos los males, sino porque nos impide afrontarlos nosotros solos. Y aquí aparece algo importante. La casa. La novela empezó con una casa magnífica que era la envidia de todos. Pero al final comprendemos que lo importante nunca fue la casa. Lo importante es que hubiera alguien dentro. Vivimos en una época en que nos invitan continuamente a perseguir nuestra felicidad. Y no hay nada de malo en eso. Es razonable querer tener una vida buena. Pero la historia sigue avanzando. Llega un momento en que Keawe descubre algo inesperado, sorprendente. Descubre que hay una persona cuyo bien le importa más que el suyo propio. Y entonces todo cambia. Ya no se pregunta ¿qué me conviene? ¿Qué me beneficia? ¿Qué me hará feliz? Ahora la pregunta es otra. ¿Qué necesita ella? ¿Qué puedo hacer por ella? ¿Qué estoy dispuesto a perder por ella? Eso cambia el horizonte de esa vida. Porque mientras todo gira en torno a nosotros mismos, estamos dentro de una lógica de la botella de ganancias y pérdidas. Pero cuando aparece alguien que para nosotros vale más que nosotros mismos, entonces empezamos a ver cosas que antes eran invisibles. Y comprendemos la fidelidad, y comprendemos el sacrificio, y comprendemos la responsabilidad, comprendemos el amor. Quien lo probó lo sabe. Y por eso la verdadera cuestión de la novela no es si aceptaríamos una botella que nos concediera todos los deseos. La pregunta interesante es, ¿qué ocurriría si en nuestra vida apareciera alguien que valiera más que nosotros mismos? Alguien por quien estuviéramos dispuestos a sacrificarnos, a soportar pérdidas, a asumir cargas que pensando solo en nosotros mismos habríamos esquivado. Y las personas que más admiramos no son aquellas que vivieron pensando únicamente en su felicidad, sino aquellas que encontraron a alguien por quien merecía la pena entregarla. Y tal vez por eso Stevenson escribió una novela sobre una botella que podía conceder cualquier deseo, para mostrarnos que las cosas más valiosas de la vida no se le pueden pedir al diablo. Solo pueden recibirse, agradecerse, cuidarse y corresponder.